Muy buenas, bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Yo soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa, que de hecho este vídeo se subirá muy cerca de la efeméride, es una de las grandes revoluciones, es uno de los grandes acontecimientos de la historia universal y, obviamente, por consecuencia, uno de los más importantes también del siglo XX. Es un acontecimiento sin el cual no se puede entender para nada todo el desarrollo de la historia, ya no solo del movimiento obrero, sino de la historia en general, cómo repercutió a nivel global en todo el mundo, cómo generó por lo que después sería todo el bloque socialista, todas las consecuencias que tuvo y en general es un hecho histórico que a estudiar y que a mí personalmente es un periodo que me apasiona, es una época muy interesante y que hoy vamos a desgranar. De hecho, la importancia de la Revolución Rusa no es que lo diga yo porque soy el más comunista aquí que quiera reivindicar esto, sino historiadores como Erich Hobsbawm consideran que es el suceso más importante que ha habido en el siglo XX. De hecho, catalogan al siglo XX como el siglo marcado por la Revolución Rusa. Él lo denomina el corto siglo XX, que va desde 1917 hasta 1991, es decir, como un siglo más cortito porque la Revolución Rusa fue en 1917 y en 1991 cayó esa Unión Soviética. De hecho, Erich Hobsbawm ha hecho un trabajo profundizando en la Revolución Rusa muy bueno, ha hecho una serie entera con un montón de tomos que van desde el inicio de la Revolución hasta bastante avanzada y que todos ellos además están recogidos en un pequeño libro de resumen que luego os recomendaré también. Por otro lado, hay historiadores anticomunistas, historiadores que se les queda muy grande esa palabra de historiador, que han intentado quitarle importancia, pero quitarle importancia yo creo que va bastante más en contra de ellos, porque si para ellos quieren criticar el comunismo como algo que ha sido tan, según ellos, devastador, pues quitarle la importancia a su inicio y a cómo se forjó, pues no tiene mucho sentido. Ellos, claro, quieren hablar de dictadura comunista, quitarle importancia, como que no pasó nada, pero no pueden negar que el cambio que se produjo, ya no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo, a raíz de la revolución, no tuvo precedentes. De hecho, gracias a la Revolución Rusa se consiguió pasar un país que era prácticamente un país feudal, en el que se acababa de abolir la servidumbre prácticamente 50 años antes, a una potencia nuclear y potencia mundial. El impacto de la revolución, además, en otros países hizo que el gran capital y la burguesía temiera perder su poder y empezara a dotar esa socialdemocracia, ¿no?, de esos derechos, de ese estado de bienestar y de dotar a los trabajadores de ciertas mejoras para evitar que quisieran hacer lo mismo que en Rusia, ya que el nivel de vida de los trabajadores en Rusia no paraba más que aumentar década a década. Por lo menos todo esto mientras hubo esa época de socialismo que acabó pues con la muerte de Stalin. Así que bueno, si os gustan los vídeos como este, no olvidéis de que lo que os decimos siempre, por favor suscribiros, darle me gusta, haceros miembros del canal, dejarnos vuestros puntos hype, etcétera. Bueno, como siempre, para empezar a tratar un tema, vamos un poco a ponernos a nivel histórico en el ambiente en el que estamos tratando. Tenemos que ver la situación de la Rusia zarista, una Rusia en la que ya se venía desarrollando un pequeño movimiento obrero, que si bien el número de obreros en la población era pequeño respecto al número de campesinos, sí que tenía un movimiento obrero bastante bien organizado. Este movimiento obrero, como digo, estaba muy bien organizado, incluso a pesar de toda la persecución y criminalización que se ejercía por parte de las fuerzas zaristas, que trataban con verdadera mano de hierro cualquier tipo de huelga, de revuelta, etcétera, que encabezaran los trabajadores. De hecho, podemos ver en qué situación estaba Rusia, teniendo en cuenta que lo que era la explotación feudal, el feudalismo, ¿no?, que hubiera campesinos atados a las tierras, no acabó sino hasta 1861, es decir, hasta bien entrada ya la segunda parte del siglo XIX. Esta abolición fue llevada a cabo por el zar Alejandro II con su decreto de emancipación y supuso un pequeño avance respecto y un poco de equiparación a cómo estaban ya con muchísimo más adelanto el resto de países de Europa que ya habían abolido este tipo de sistemas pues siglos antes. No obstante, aunque hubiera habido este decreto de emancipación, los grupos revolucionarios ya desde esa época
estaban duramente perseguidos por las fuerzas zaristas, ya que, planteaban pues llevar a cabo una revolución que fuera más allá de esas pequeñas reformas en la que se acabó con una servidumbre que muchas veces condenaba a una miseria aún mayor a los campesinos porque tenían que comprarse sus propias tierras, tenían que dejar de trabajar tierras que llevaban trabajando antes para poder adquirirlas y obviamente pues esta concentración capitalista trajo también muchísimas desigualdades y muchísima miseria a lo que era el campesinado ruso, que era la mayoría de la población. Ya entrados en lo que sería el siglo XX, concretamente en 1902, Lenin da uno de los primeros pasos desde el punto de vista intelectual e ideológico, que fue la publicación del Qué hacer, en el que planteaba cómo debía estructurarse ese partido revolucionario, ese partido de vanguardia, ese partido que fuera la herramienta que utilizaran las masas rusas para alcanzar el poder y alcanzar la revolución que se produjo unos años más tarde. De hecho, un año más tarde, en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se produce la división en esas dos grandes facciones que hubo, que fueron los bolcheviques, representando la mayoría del partido, y los mencheviques, que representaban aquella minoría. Los bolcheviques apostaban por una visión revolucionaria y siguiendo un poco las enseñanzas de Lenin, mientras que los mencheviques eran mayoritariamente reformistas. La diferencia entre estas dos corrientes es muy importante también para entender luego el desarrollo que tuvo a nivel organizativo tanto el partido como el desarrollo de la revolución y la implantación del socialismo. Los bolcheviques apostaban por esa revolución, como hemos dicho, por el centralismo democrático, por la toma del poder por la fuerza, mientras que los mencheviques defendían llevar a cabo reformas, defendían, pues una visión más de seguir dentro de las normas democráticas que querían implantar con una revolución que no fuera hasta las últimas consecuencias y hasta elevar a la clase trabajadora al poder, sino quedarse, pues cómodamente en lo que sería el reformismo y el revisionismo del marxismo más servil al sistema. Además, ellos abogaban por un partido de masas en el que cualquiera se pudiera afiliar, intentar ser como uno de esos grandes partidos socialdemócratas, mientras que los bolcheviques abogaban por un partido de cuadros que fuera la vanguardia y que fuera un poco el que liderara y guiara esa revolución. La revolución rusa la podemos dividir principalmente como en dos etapas revolucionarias. Una primera intentona en 1905 y en 1917 las dos revoluciones que hubo, la que consideramos una revolución democrática y la revolución socialista. La revolución de 1905 vino principalmente motivada, entre otras cosas, ese conflicto entre Rusia y Japón que se estaba desarrollando, esa guerra que estaba desgastando, como no, como todas las guerras, al proletariado, que eran los principales en sufrir el reclutamiento, las miserias, las requisas, etcétera. Otros acontecimientos, como por ejemplo ese Domingo Sangriento, también precipitaron el que se produjera esa primera revolución de 1905. Este Domingo Sangriento fue una manifestación que se produjo en las cercanías del Palacio de Invierno, en la que se cobraron entre 100 y 200 muertos por parte de las protestas de los trabajadores. También en este año se produjo el famoso amotinamiento de los marineros del acorazado Potemkin. Todo esto fueron siendo pasos previos a esa insurrección final de 1905 que, como sabemos, fracasó. De hecho, la solución que planteó el zar para salvar un poco el puesto fue abrir un poco la mano, relajar la represión, intentar introducir ciertas libertades democráticas muy poco a poco para poder, pintándose un poco como el solucionador del problema. Lo que hizo concretamente fue abrir la Duma a clases sociales que no tenían previamente acceso a ella. De esta forma, el periodo desde 1905 hasta 1914 fue un momento de retroceso del movimiento obrero en el que, pese a que se había abierto esas dumas, que eran como una especie de parlamentos que en la práctica no valían para nada, simplemente el zar seguía mandando, pero con una capa como de reforma democrática liberal, los trabajadores y los revolucionarios seguían siendo duramente reprimidos. De hecho, muchos fueron exiliados, como en el caso de Lenin, que tuvo que huir de Rusia. O incluso el caso de Stalin, ¿no?, que fue desterrado a Siberia en numerosas ocasiones en este periodo. Mientras ocurría esta represión brutal, la burguesía rusa se contentaba con esa participación que tenían las dumas y para ellos era suficiente porque con ello podían mantener un poco su explotación y podían seguir haciendo de las suyas con el visto bueno del zar. Sin embargo, como todos sabéis, en 1914 comienza el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial, en el que vuelve a recrudecerse la situación, vuelve a haber reclutamientos y vuelve a crecer el descontento entre los trabajadores y las clases populares
de la Rusia zarista. Esto ocasionó que los partidos como el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso empezaran a crecer y a tener simpatía entre los trabajadores rusos, lo cual permitiría acumular fuerzas para la futura revolución. También en este periodo, no es parte de este vídeo, pero también hay que remarcar que es cuando empieza a fraguarse esas reuniones como la de Zimmerwald, etcétera, que luego darían consecuencia la formación de la Internacional años después, pero es la que empieza a intentar plantearse una posición unitaria de todos los movimientos obreros respecto a la guerra. Es cuando empiezan a verse las posiciones de los socialchauvinistas que renuncian a la revolución y renuncian a los posicionamientos obreros para apoyar a las burguesías y a los intereses imperialistas de sus países, y donde se empieza a conformar el movimiento revolucionario real que apostaba pues, por los trabajadores y por la revolución socialista. Poco a poco la situación se iba volviendo en contra del zar, iba perdiendo apoyos, y esto finalmente cristalizó en lo que sería la Revolución de Febrero de 1917, que fue principalmente una revolución liberal, una revolución democrática apoyada por la burguesía y por los mencheviques, entre otros grupos como por ejemplo los eseristas, los cadetes, etc. Este gobierno provisional que se formó tras la abdicación del zar prácticamente estaba conformado por este tipo de grupos que con su reforma democrática liberal básica estaban ya contentos y no querían avanzar más, mientras que Lenin y los bolcheviques sí que apostaban por continuar empujando en pro de esa revolución. En el periodo que transcurre desde febrero hasta la revolución de octubre, que bueno, este es buen momento para decir, porque claro, habréis dicho, pero si has dicho que la revolución fue ahora en noviembre, bueno, se me olvidó decirlo al principio del vídeo, pero el calendario que estaba en Rusia en aquella época no era el mismo que el que tenemos ahora, el calendario juliano y el gregoriano, ¿no? Por eso hay esa diferencia de unos días entre unas fechas y otras. La Revolución de Octubre, si la pasamos al calendario actual, sería el 7 de noviembre. Bueno, como hemos dicho, en el transcurso desde febrero hasta octubre, muchos revolucionarios vuelven, como por ejemplo Lenin. Es cuando se escriben las famosas tesis de abril, esas tesis sobre la revolución que hay que llevar a cabo, y cuando se empieza a conformar por parte de los bolcheviques esa acumulación final de cara a la Revolución de Octubre. Entre todas las medidas que se promovían en estas tesis de abril, podemos encontrar que se planteaba el salir inmediatamente de la guerra, que estaba costando ya demasiados sacrificios a la población rusa, la toma de poder por parte del proletariado, con esa consigna de todo el poder para los soviets, y la formación de un ejército conformado por obreros y campesinos al servicio de esa revolución. Luego había otras medidas de carácter más económico, como la nacionalización de la banca, la distribución de tierras entre campesinos, etc. Poco a poco se empezaron a conformar esos grandes soviets, esas juntas de trabajadores, obreros y campesinos y soldados, en los que, a modo de poder soviético, establecían sus votaciones, etc. Uno de los grandes soviets fue el soviet de Petrogrado, que creció muchísimo en poder, empezando a rivalizar incluso con el poder de la Asamblea Constituyente. Y esto es lo que se denomina esa etapa del doble poder, en la que por un lado está el gobierno provisional con esa asamblea y por el otro lado están los soviets y están rivalizando en poder unos con otros, incluso llegando a puntos como en el caso de Petrogrado, donde el soviet de Petrogrado tenía más control sobre la ciudad de Petrogrado que lo que sería el gobierno provisional. Poco a poco la situación fue decantándose hacia los bolcheviques y a que el poder de los soviets fuera manifiestamente superior. Esta posición de los bolcheviques, sin embargo, tampoco era la mayoritaria dentro de los soviets. De hecho, por ejemplo, en el Congreso de los Soviets panrusos, que sería como el Congreso de toda Rusia, de 800 delegados, ellos tenían solo 105. Pero aún así iban creciendo en poder y iban hegemonizando todo el movimiento. Llegó un momento que obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados los del gobierno provisional, y lo que empezaron a hacer fue a perseguir a los revolucionarios, incluido a Lenin, el cual tuvo que huir de nuevo al extranjero. En este periodo, como vemos, entre febrero y octubre están pasando muchísimas cosas. Otro evento importante fue la Kornilovada, o ese golpe de Kornilov, que intentó un golpe de Estado que fue frenado gracias a la intervención principalmente de bolcheviques. Tras estos sucesos, Lenin vuelve disfrazado de manera de incógnito a Petrogrado, donde se produce una reunión del Comité Central en la que hablan de si está lista o no la revolución y de cuándo dar el paso. En esta reunión se decide mayoritariamente por todo el partido dar el paso de iniciar la revolución,
y destaca la oposición de Kamenev y Zinoviev a realizar este paso. Y de esta forma, finalmente, se inicia la revolución el 25 de octubre del calendario juliano o 7 de noviembre del calendario gregoriano. De hecho, Lenin, antes de que se iniciara toda la revolución, en una carta enfatiza lo siguiente: camaradas, escribo estas líneas el 24 por la tarde. La situación es crítica en extremo. Está claro, como la luz del día, que hoy todo lo que sea aplazar la insurrección significa verdaderamente la muerte. Esperar a la votación incierta del 25 de octubre sería echarlo todo a perder o sería puro formalismo. El pueblo tiene el derecho y el deber de resolver estos problemas no por medio de votaciones, sino por la fuerza. Tiene momentos críticos de la revolución el derecho y el deber de guiar a sus representantes, incluso a sus mejores representantes, sin detenerse a esperar por ellos. Así lo ha demostrado la historia de todas las revoluciones, y los revolucionarios cometerían el mayor de los crímenes si dejasen pasar el momento, sabiendo que de ellos depende la salvación de la revolución, la propuesta de paz, la salvación de Petrogrado, la salida del hambre y la entrega de las tierras a los campesinos. El gobierno vacila, hay que acabar con él, cueste lo que cueste. Demorar la acción equivaldría a la muerte. Por otro lado, el Comité Militar de Petrogrado haría el siguiente anuncio el 24 de octubre de 1917. Ciudadanos, la contrarrevolución ha levantado su criminal cabeza. Los kornilovistas están movilizando sus fuerzas para aplastar al Congreso de los soviets de toda Rusia y destrozar la Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, los pogromistas podrían tratar de causar revueltas y masacres en las calles de Petrogrado. Los sobres de diputados, obreros y soldados de Petrogrado asumen la defensa del orden revolucionario contra los intentos de contrarrevolución y pogromo. Y este comité militar revolucionario de Petrogrado fue el que iniciaría y el organismo principal de esa insurrección que se llevaría a cabo. De hecho, si queréis ver un poco cómo se desarrolló la jornada de lo que sería esa toma del Palacio de Invierno, sobre los mitos y realidades, hace bastante tiempo hice un vídeo, de hecho fue el primer vídeo que hice en este canal, que podéis verlo y ver la diferencia brutal de cómo hablaba entonces, que parece que tengo, no sé, que estoy así como fatal, y cómo está ahora, así que podéis ponerlo por aquí. Y bueno, en ese vídeo se explica un poco cómo se desarrolló todo esas jornadas, de cómo pues el disparo desde el barco que inició la toma del palacio, de cómo se ha exagerado un poco ese mito, etcétera. De hecho, una vez que terminó todo ese proceso, el Comité Militar Revolucionario lanzó el siguiente comunicado: el gobierno provisional ha sido derrocado. Un órgano del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado, el Comité Militar Revolucionario que encabeza al proletariado y a la guarnición petrogradense, ha asumido el poder del Estado. Está en manos seguras la causa por la que el pueblo ha luchado: propuesta inmediata de una paz democrática, abolición de las grandes propiedades rústicas, control obrero de la producción y constitución del gobierno soviético. Viva la revolución de los obreros, los soldados y los campesinos. De esta forma, pues, se proclamó el gobierno obrero y campesino, la disolución del gobierno provisional y el inicio de lo que sería la constitución del socialismo y de la futura Unión Soviética. Una vez que hemos explicado un poco cómo se produce esa revolución rusa, otro día podremos continuar hablando de esos primeros años de gobiernos revolucionarios, etcétera, y de cómo apenas unos meses después ya pusieron el cuervo fronterizo, que es un dato que me encanta recordar siempre, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Pero sí que vamos a hablar, antes de terminar, de todo el impacto que tuvo en Europa y en el mundo entero toda esta revolución rusa. De forma general, en todo el mundo tuvo una importancia y una repercusión fundamental. Todos los movimientos obreros vieron cómo la forma de trabajar de los bolcheviques y las ideas de los bolcheviques resultaron ser las correctas y cómo fueron las que se mostraron ciertas y por tanto las adoptaron. Todo el mundo le encantaba lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, desde anarquistas a socialdemócratas, etcétera. Todo el mundo lo veía con buenos ojos, incluso sectores pequeño burgueses, intelectuales, etcétera, veían la Unión Soviética con muy buenos ojos, con muchísima esperanza, y lo que sirvió también fue para un poco ver cómo esas ideas marxistas eran las ideas que llevaban a la emancipación de los trabajadores y eran la solución real y no otras teorías que se venían discutiendo antes. Y esto se demostró no en una discusión con copetes y con copines en un sofá, sino con hechos y con una revolución ejecutada y una revolución realizada, que eso es lo que hace mucha gente a día de hoy, no se pone a hablar, pero no han hecho la revolución y Lenin sí la ha hecho. Entonces ya partimos desde dos puntos diferentes, de
un friki que está en un sofá hablando del anarquismo, no sé qué, o Lenin, que ha hecho la revolución. Así que respetaros un poco. Además, esta revolución rusa empezó una oleada revolucionaria que se llevaría en muchísimos países, que sí que ahí cometieron algunos fallos. Esa visión internacionalista que tenían al principio fracasó y por lo tanto luego tuvieron que adoptar una visión diferente. Se desarrolló ese socialismo en un solo país que, por Stalin unas décadas después, pero en este momento, bueno, había esa efervescencia y esa exportación de la revolución que pues se materializaría, por ejemplo, como lo que ocurrió en Alemania con los espartaquistas, ese fracaso, etcétera, entre otros. Hubo países en los que lograron comprender estas enseñanzas más tarde o que en un primer momento la información que llegaba no era como hoy en día, ¿no? Que prácticamente tenemos información al minuto. En aquella época, pues las cosas iban un poco más lentas, había más malentendidos, la gente no daba a lo mejor importancia suficiente a ciertos acontecimientos y luego sí, etcétera. También había muchísima variedad. Sí que llegó esas noticias de la revolución, pero en algunos países se lo tomaron de una forma más, como por ejemplo en España, que tardaron un poco más en ver realmente las consecuencias, sobre todo políticas y a la hora de que esas organizaciones obreras se organizaran, que lo que es la noticia en sí. Obviamente eso sí que llegó. A nivel de las organizaciones empezó a formarse toda esa serie de rupturas, de debates, etcétera. Es cuando a raíz de esto, por ejemplo, en España se escinden los terceristas de lo que era el PSOE para formar el PC. En otros países ocurren cosas similares, donde ya esa socialdemocracia se aparta totalmente de los comunistas y donde empieza a establecerse como dos organizaciones y movimientos totalmente distintos, uno al servicio de los trabajadores y otro al servicio de la burguesía. Y bueno, a día de hoy el impacto también sigue vigente. O sea, es una fecha que reivindican muchísimos grupos. Mucha gente que no debería de reivindicarla la reivindica. Yo no entiendo por qué. O sea, la gente que si de verdad supiera lo que defendían los bolcheviques saldría espantada corriendo. Pero bueno, nosotros sí la reivindicamos, obviamente. Nosotros estamos muy de acuerdo con muchísimas enseñanzas de las de Lenin. Somos críticos con otras, como ellos mismos se dieron cuenta poco después, como hemos dicho, y lo vemos no como algo mecánicamente extrapolable al día de hoy, sino como una experiencia de la revolución de la que aprender y de la que tomar nota, para luego pues poder llevar a cabo las luchas que tengamos que llevar a cabo los comunistas a día de hoy. Bueno, en resumen, la Revolución Rusa ha sido uno de los hechos históricos más importantes de la historia reciente y de la historia universal. Ha marcado todo lo que es la política del siglo XX y marcará parte de la del siglo XXI, estoy seguro, porque al final, aunque a día de hoy los movimientos comunistas estén muertos y muchos de los que se reivindican comunistas no tengan mucho que ver con los comunistas de verdad, lo que es la disposición geopolítica, las consecuencias de toda la Guerra Fría, de los bloques y tal, siguen patentes y son el mapa sobre el que se juega, o sea, ese tablero geopolítico está conformado también con una influencia muy grande de estos hechos. Y la conclusión que podemos extraer, yo creo que más útil, es que fue un hecho en el que se demostró que el marxismo era algo viable, que el marxismo era útil y que ese socialismo y esa profundización en el socialismo que llevarían a cabo después, por ejemplo, Stalin, sí que es útil para los trabajadores, sí que puede transformar un país y que todas esas teorías revisionistas, burguesas, etcétera, de que no puede haber transformación o de que la transformación no puede llevarse a cabo, se demostraron falsas. Se demostró que la opción y la teoría leninista era la válida y era la correcta. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que en estas fechas, ¿no?, de recuerdo de la Revolución Rusa os haya, bueno, pues para los que no supierais, ver un poco lo que fue el proceso en su conjunto. Ya os digo, podemos profundizar como hemos hecho en ese vídeo de la toma del Palacio de Invierno o en futuros vídeos en los que hablemos un poco de los años posteriores. Espero que os haya gustado. Si queréis que sigamos haciendo vídeos así, recordad suscribiros, darle like, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, dejaros vuestros puntos hype aquí y uniros al canal, que también nos ayuda muchísimo. Así que esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.